tema del que yo les quiero hablar es un multitema. Voy a tratar de dar algunos saltos sobre algunas cosas que me parecen muy relevantes con respecto a la información que obtenemos de evaluaciones nacionales y también la importancia que tiene buscar maneras de traducir la información nacional que se alcanza en información de uso local. Como probablemente ustedes sepan, actualmente en el mundo muchas de las crisis que tienen que ver con los modelos tradicionales de evaluación se dan porque la gente se pregunta si ha valido la pena la cantidad enorme de dinero y esfuerzo que se ha gastado en evaluaciones de gran escala y si los resultados están siendo de alguna utilidad, cuáles son los usos que se están dando de esos resultados. Entonces, la reflexión que yo quiero hacer va en torno justamente a esas cosas y a cosas que yo creo que tendrían que pasar para que realmente los resultados de las evaluaciones fueran teniendo algún efecto, más allá de los efectos residuales que sí alcanzamos a ver. Pues voy a tener que pedir que me vayan apoyando por allá, ¿no? Se le acabó la pila del aparatito, es lo clásico, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero, muy rápidamente, sobre el derecho a la educación y la relación que creo que tiene la evaluación con ello. Ustedes han visto que en los últimos tiempos ha habido una transición de hablar del derecho a recibir educación, es decir, simplemente que los estudiantes estén en la escuela, que asistan, a el derecho a que la educación sea de calidad, es decir, el derecho a aprender. No se trata nada más de que estén ahí, sino de que aprendan, y además de que lo que aprendan sea pertinente. Este derecho se ha mencionado en muchas ocasiones y en muchos documentos, es un derecho fundamental porque ayuda a alcanzar otros derechos. Una persona que tiene mayor educación tiene mayores posibilidades de conocer el resto de sus derechos y de exigirlos correctamente. Entonces, la educación es un derecho que posibilita otros derechos. Ahora, tenemos que saber cómo lidiar con las diferencias de inicio que tienen los niños cuando empiezan su educación. Hay niños que ya saben cosas para cuando llegan a la escuela, pero también hay niños que llegan con su estómago lleno a la escuela y otros no. Hay niños que llegan cansados porque caminaron 5 kilómetros y otros que llegaron en un automóvil, ¿no? Hay niños que llegan calientitos y hay niños que llegan temblando de frío. O sea, esas diferencias tenemos que encontrar la manera de remontarlas, porque la educación, como todos los derechos, es un derecho para todos y que tiene que ser ejercido de manera pareja. Y yo creo que la evaluación le da al menos 2 servicios a la educación en este sentido de educación como derecho. Uno de ellos es preguntarnos cómo sabemos que se está cumpliendo con el derecho, ¿no? ¿Qué indicadores tenemos, qué elementos, qué datos tenemos que nos hacen pensar que sí se está cumpliendo y en qué medida con el derecho a la educación? Y el segundo servicio que le puede prestar la evaluación a la educación es cómo apoyamos con lo que sabemos a partir de las evaluaciones a que se cumpla ese derecho. Fíjense cómo son 2 cosas que son sutilmente diferentes y complementarias. Pasamos a la siguiente, ¿no? Nosotros vemos que se usa ya de manera muy frecuente y como una especie de eslogan, es decir, evaluar para mejorar. Ahora, no siempre la evaluación se hace con el afán de mejorar. Hay que reconocer la evaluación educativa, me estoy refiriendo. Hay ocasiones en que la evaluación educativa se utiliza con otras intenciones. Ahí estoy poniendo algunas que tienen que ver, por ejemplo, con la verificación del aprendizaje. Se puede buscar evaluar para calificar, es decir, para obtener el resultado administrativo de final de curso de los niños y tomar decisiones de si van a pasar al siguiente grado o no. Podemos evaluar para controlar. Muchos profesores han dicho, si yo no puedo bajarle puntos en matemáticas porque tiene mala conducta, entonces ¿con qué los controlo? ¿Cómo le hago para que se porten bien? ¿No? A veces pasa que se busca utilizar las calificaciones como un elemento aparentemente evaluado, pero que realmente sirve para controlar. Puede servir para comprometer, ¿no? Hay quienes piensan, si los profesores son expuestos públicamente en los resultados que tienen, entonces van a mejorar por el simple hecho de que no quieren mostrar
desgracias, ¿no? Entonces, es como sigue siendo un afán controlador, si ustedes se fijan. Y también puede servir para rendir cuentas. Desde mi punto de vista, todos estos usos que son como de verificación de aprendizaje, y por otra parte, la evaluación que promueve el aprendizaje, las palabras en rojo justamente son las que son diferentes, y aquí un clic, por favor, tienen la misma relación que los letreritos de jale y empuje en las puertas, ¿no? Estamos hablando de dos cosas que, aunque parecen igualititas, la diferencia está en jalar o en empujar para que la puerta realmente avance o no. Hay diferencia entre estos tipos de evaluaciones, y yo creería que tenemos que estar muy claros cuando hablamos de una evaluación o de otra, cuál es la función principal que se le está prestando a la escuela, al aula, al profesor, al alumno o al sistema educativo nacional. Vámonos al siguiente, por favor. Ustedes saben, hay muchos elementos que se pueden evaluar. Yo no me canso de poner esta diapositiva, aunque tiene las ideas más viejas del mundo, porque muchas veces caemos en la... es un hábito, yo creo, un hábito mental de que pensamos en evaluación educativa y automáticamente estamos pensando en las pruebas de rendimiento cognitivo de los alumnos y no en un montón de otras cosas que podrían estar ahí. Todas las cosas que están ahí enunciadas podrían ser evaluadas y otras muchas que no están ahí. La cuestión es, ¿cuáles son las cosas que tendríamos que evaluar si de veras queremos apoyar a la mejora? Tenemos que hacer una selección. No podemos evaluarlo todo, ni de todas las maneras, ni en todo momento. Entonces, para diferentes ámbitos de evaluación, ¿de qué manera, cuáles son las elecciones que tendríamos que hacer? ¿Qué cosas evaluar? ¿Cada cuándo? ¿Para qué? Con la intención de causar un efecto. La evaluación no es por sí sola un proceso de transformación. Si acaso puede ser, cuando es una evaluación para la mejora, puede ser parte de un proceso de transformación. Pero hay una distancia entre hacer evaluación y la mejora en la calidad. ¿Qué elementos cierran ese trecho? Voy a pedir que se dé un clic y que luego un solo clic vayamos dando cada vez, porque si me quito los 7 velos de un solo plumazo, se pierde todo el interés. Uy, salió rarísimo. Me voy a tener que desdecir, échelo todo. Porque no salió lo del centro, se los voy a tener que platicar. Échele otro más, y a ver uno más, a ver si con la esperanza de que salga lo que falta. Otro. Bueno, este está rarísimo, pero lo vamos a dejar así. En ninguna de las dos pantallas, ni tampoco en la mía, salen las partes principales de esto, que eran dos rectángulos que estaban del lado izquierdo y del lado derecho, también azulitos, preciosísimos, además los mejores rectángulos que he dibujado en mi vida. Siento muchísimo que no lo estén pudiendo ver. El que estaba hasta la izquierda es un rectángulo que decía evaluación, y el que estaba hasta la derecha era un rectángulo que decía mejora educativa. Lo que estaba pasando ahí es que eran como una especie de islas y que se veía que hay una distancia entre las dos islas. Y yo quería ir llenando paulatinamente, de lo que ustedes tienen ahí a la vista, la distancia entre las dos islas. Bueno, se lo estoy diciendo para que ustedes lo vayan imaginando y digan, ese Andrés Sánchez, qué presentaciones tan buenas se imagina y qué mal sale. El primer elemento que cierra la brecha desde mi punto de vista, una vez que ya se hizo una evaluación y queremos arribar a la mejora, que es la isla que está allá lejos, al menos a 3 kilómetros, lo que cubre el primer kilómetro es la información disponible. Es decir, tenemos cierta información a partir de nuestra evaluación, pero también a partir de otras evaluaciones, de un cúmulo de información, incluso información administrativa. Tenemos también información teórica, ¿no? Tenemos una serie de referentes y de modelos que deberían de funcionar como primer kilómetro para salvar la distancia con la mejora educativa. Es decir, ya tengo información. ¿Qué sigue? El segundo kilómetro lo llevamos a partir del diálogo, la comprensión, la interiorización, tratar de comprender tan a fondo como podamos la realidad que nos muestra esta información. ¿Nos lo podemos comer solos? Claro que sí, pero sabemos siempre que es mucho mejor trabajar colegiadamente aquí. Estamos hablando, por ejemplo, de la evaluación para mejorar una escuela, pues todos los profesores, el director, deberían estar involucrados en esa discusión. No es algo para que se coma solito el director, ni para que cada profesor se lo coma solo. Si hablamos de un sistema nacional de evaluación, como las cosas que hace el INE, tendríamos que comérnoslo nacionalmente, tendría que haber una discusión permanente a nivel de país, donde todos los actores informados pudieran ir colocando sus opiniones y sus reflexiones.
Esta parte de diálogo y de comprensión incluye plantearse preguntas relevantes. Muchas veces tenemos un montón de información y le dedicamos mucho tiempo a la reflexión, pero no nos vamos sobre las preguntas esenciales. Bueno, sabemos que existe gente mentalmente privilegiada que tiene capacidad de hacer las grandes preguntas, ¿no? Tenemos que tratar de acercarnos a ellos, aunque algunas de las preguntas que se formulan a veces sean extremadamente incómodas. Y lo que yo creo que termina por cubrir el último tramo es que yo ya tuve información, yo ya reflexioné sobre ella, traté de comprender a fondo el fenómeno y ahora tengo que pasar a la acción. La acción tiene que estar sustentada en la información previa. Tengo que diseñar, no por ocurrencia ni porque en un café me apasioné y mi compadre me dijo 3 ideas y me parecieron buenísimas, ¿no? Tengo que tratar de examinar con mucho cuidado cuáles son las estrategias para la mejora que yo quiero emplear y tengo que hacer que esas estrategias para la mejora estén basadas en lo que sucedió en los 2 kilómetros previos, en la información que tengo y en la reflexión sobre el significado de esa información. Eso genera este puente de la gestión basada en evidencia. Nosotros quisiéramos que todas las decisiones que se toman a nivel, cuando digo nosotros me refiero a ustedes y a mí, ¿verdad? Que las decisiones que se toman tanto a nivel nacional como a nivel estatal, como a nivel de escuela, como a nivel de aula de clases, estuvieran basadas en la mejor y mayor evidencia que se pueda tener y que hubiera pocas decisiones que se basaran solamente en el instinto de las personas, ¿no? Hay veces en que no tiene uno mucha información y tiene que cubrir esos huecos con, pues no sé, decisiones a veces atropelladas, a veces porque me latió, porque pensé que era correcto. Cuando no hay información, pues bueno, entiendo que se haga, sobre todo cuando no queda otra, pues hay que pasar a la acción. Pero en general, si estamos ya viviendo en una sociedad que está tan derramada de información, lo menos que tendríamos que hacer es tratar de determinar cuál de esa información es útil para lo que nosotros tenemos que hacer, y reflexionar profundamente en ella, tan profundamente como se merezca la decisión que voy a tomar, y solamente después diseñar un plan de acción. Este plan de acción además debería de, además de estar sustentado en la información, debo considerarlo a prueba, es decir, vamos a ver si lo que yo creía que era correcto es cierto, no dar por certera una política educativa la primera vez que se aplica, sino bueno, es una política educativa que es la primera vez que se aplica en el Estado, pongamos por caso. Vamos estableciendo los mecanismos de evaluación de esa política con tiempos muy fijos y muy claros y que nos digan si el asunto no funcionó, pues nos regresamos, ¿no? Y no es debilidad, es la manera en que se tienen que hacer las cosas si se quieren hacer sustentándolas en información. Y este trabajo de evaluación hasta mejora en al menos estos 3 pasos, e incluyendo la posibilidad de retroalimentarse para cambiar o para extinguirse, debería ser sistemático. ¿Qué quiero decir con esto? Que debería ser el pan de todos los días, debería ser la manera habitual de trabajar. Eso es lo que yo creo. Y dado que veo que ustedes ni se han ido, ni se están tomando su café, ni están molestos, también creen más o menos lo mismo. Ojalá. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, voy a cambiar un poquito de tema. Esta fue como mi parte introductoria y ahora me voy a ir un poco a centrarme en lo que pasa en el INE. Vámonos a la otra. Bueno, el INE busca contribuir a la mejora de la educación a través de evaluación de la calidad del sistema educativo. Ustedes saben que recientemente, en 2013, se agregaron una serie de funciones al INE y pues si me prometen guardar mi secreto les diré que estamos vueltos locos tratando de cubrir todas estas nuevas funciones y algunas de ellas hasta de entenderlas a profundidad, entender qué implican. El INE también diseña y realiza mediciones y evaluaciones que corresponden tanto a componentes como a procesos o resultados del sistema educativo nacional respecto a atributos pues, de diferentes actores y elementos que algunos de ellos están señalados en esta pantalla. En algunos casos tenemos ya una tradición de 10, 11 años haciendo evaluación de algunos de esos componentes y en otros casos estamos recién llegados al asunto. Vámonos a la que sigue. El INE tiene al menos estos tipos de evaluaciones. Ustedes pueden mirar tanto la ley del INE como el estatuto del instituto, la ley general de educación en su nueva edición o incluso la ley del servicio profesional docente, todas ellas reformuladas en 2013 y pueden darse cuenta de que están estas cosas, algunas más detalladamente explícitas y otras un poco menos. Hay evaluaciones de aprendizaje, tanto de proyectos nacionales como internacionales.
hasta este año todavía hemos tenido las pruebas SCALE que aplicamos en tercero de preescolar, tercero y sexto de primaria, tercero de secundaria. También tenemos aplicaciones de pruebas internacionales, la prueba PISA, que es muy conocida, otra que hace el Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de Educación, y recientemente incorporamos la prueba CIVICS, que es un ejercicio internacional buscando conocer qué es lo que los alumnos saben con respecto a ciudadanía y la manera de ejercerlo. Por otra parte, el Instituto lleva a cabo evaluación de las condiciones de la oferta educativa, tanto de los recursos como de los procesos de las escuelas. Hay una integración de resultados muy cuidadosa y se renueva constantemente, de la cual no hablaré mucho porque el doctor Robles, que está en la misma mesa, que es el especialista en este tema, seguramente se va a explayar. Les quiero decir que no nos pusimos de acuerdo, esta pelea no está arreglada, es que no tengo idea de qué va a hablar Héctor, pero quiero creer que va a ser complementario a lo que yo diga y que no va a haber muchas diferencias insoslayables. Hay nuevas líneas en el trabajo de línea a partir de los cambios en la ley. Por ejemplo, la evaluación del trabajo docente, la evaluación de programas y evaluación curricular son áreas nuevas en las que línea está empezando a incursionar. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. A ver, un clic. Bueno, pues mira, no sé exactamente qué pasó con dos diapositivas que estaban en medio. Se las voy a tener que platicar y ustedes no me van a creer. No me van a creer, pero no importa que no me crean, lo que vamos a hacer es que ustedes van a buscar el documento de donde yo la saqué. En el informe 2014 del Instituto, ese informe habla sobre el derecho a la educación de calidad, un poco en el mismo sentido que les comentaba yo al principio. Y lo que yo les quería mostrar primero es que en español, tomando en cuenta las pruebas SCALE que se aplicaron hace pocos años, a nivel nacional tenemos que en tercer grado de preescolar, los niños, 9% de los niños, en 2007, 9% de los niños tenían menores habilidades y conocimientos de los que deberían tener al salir de tercer grado de preescolar. ¿Y qué quiero decir cuando digo de los que deberían de tener? Es menores a los que dice el currículum que deberían de tener y menores a los que dice un grupo de especialistas al que consultamos con respecto a los aprendizajes que les serían útiles para poder seguir aprendiendo en ese campo formativo. 9% de los niños no saben lo suficiente para seguir aprendiendo cuando salen de tercero preescolar. Parece un número muy pequeñito, porque el 9% pues es un número de una sola cifra. Pensar qué significa eso, significa que hay un 9% de niños que entra a primaria ya en un déficit, ya con un problema de dificultades de entender el ritmo al que va el maestro o la maestra, que supone que el niño pues ya domina lo que tiene el currículum en preescolar. Eso fue en 2007, y en 2011, cuando hicimos otra aplicación, esta diapositiva, que es la diapositiva más fantástica que yo he dibujado en toda mi vida, y que lamento mucho que no la estén pudiendo ver. En 2011 ya solamente era el 6%, pero la palabra solamente la tenemos que poner en cursivas. Sigue siendo incorrecto que un cierto porcentaje de niños entre a primero de primaria y ya tenga desventaja desde el momento de ingresar. La siguiente diapositiva que va a presentar, y que está en el mismo caso, no, pero de veras están, yo les convido a que vayan al final por mi presentación y van a ver que ahí están. Bueno, la otra diapositiva, y además esas gráficas están en este documento que les comentaba. La siguiente diapositiva muestra qué sucede en tercero de primaria, y en una reflexión muy parecida, y sucede que los porcentajes de niños que saben menos de lo que deberían de saber según el currículum, y además saben menos de lo que deberían para poder seguir aprendiendo en la asignatura, ya crecieron. Son porcentajes que aumentaron. No me voy a acordar de todos los números, pero aumentaron bastantito. Entonces, el mensaje que yo les quiero dar ahí es que las evaluaciones nacionales ya nos dicen con mucha claridad, ya hace bastantes años, que tenemos un problema fuerte con las poblaciones más desfavorecidas. Además, varias de las cosas que dijo Elisa en la conferencia anterior, pues se confirman en México, ¿no? Sabemos que
Niños que tienen condiciones familiares menos favorables también son los que tienen condiciones escolares menos favorables. Los profesores prefieren estar en esas escuelas con condiciones menos favorables y con alumnos que tienen mayores dificultades para el aprendizaje, prefieren estar menos tiempo y van más bien tratando de emigrar rápidamente hacia escuelas que estén en zonas con mejores condiciones, y entonces hay una acumulación de desventajas sobre las poblaciones más desfavorecidas, ¿no? Esta sí se está viendo y ya le están dando varios clics, pues no pasa nada. Lo que yo quería, vayan imaginándose que sale cada cachito por sí solo. Era al principio, bueno, ahora sí, vamos para atrás, otros 3 o 4 clics. Perfecto, ahí está. Tenemos resultados educativos y estos resultados educativos están envueltos en un montón de cosas. ¿Cuáles son esas cosas que lo envuelven? Bueno, lo que el niño aprende está adentro de él, ¿no? Entonces, por eso ponemos ahí esos resultados, le damos 1 y tenemos al alumno. Ese alumno no obtuvo esos resultados en el claro. En primera instancia, pues hay una familia que lo cobija y es una familia en donde él aprendió las primeras cosas. Antes de pensar siquiera en la escuela, aprendió un montón de cosas en su casa y las sigue aprendiendo aunque esté en la escuela. Además, ese niño llega el momento en que tiene interacción con un docente o con varios docentes, pero ese docente no da clases nada más a ese niño, sino que además da clase a otros niños, que ahí pues tuve que poner más chiquitos porque si no, no me iba a caber el esquema, pero como son del mismo color que el niño, ustedes entienden, son niños también, y hay interacción no solamente con el docente, sino con los compañeros. Ustedes han visto que algunos de los juegos que ustedes jugaban con sus manos, los niños los están jugando todavía, pero las canciones ya cambiaron un poquito. Las canciones cambiaron un poquito porque los niños se pasan ese conocimiento unos a otros. No tienen un libro de texto donde vienen esas canciones, ni tampoco hay un manual donde diga, para jugar este juego tienes que primero la mano izquierda, luego la mano derecha, y esta es la canción. No está escrito, sino que va pasando de boca en boca. Entonces los niños se enseñan muchas cosas unos a otros, y esa también es un elemento que tenemos que considerar en el envolvente que tiene que ver con los resultados educativos. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Tenemos una escuela que tiene otros niños, otros docentes y un director que está puesto ingeniosamente en un color diferente que los niños y que los profesores. Y una más, tenemos que esa escuela tiene interacciones con la familia, el profesor y los otros niños del aula también tienen interacciones con la familia. Vámonos más todavía. Esta escuela está en una localidad que tiene ciertas condiciones y ciertas circunstancias que la hacen especial y diferente a todas las demás, y la localidad está inmersa además en dos cosas que se intersectan, que son la modalidad educativa y el sistema educativo estatal. Las diferentes modalidades educativas, aunque son nacionales, tienen expresiones muy distintas en las diferentes entidades, y por lo tanto la mezcla de entidad y modalidad genera cosas diferentes. Y finalmente todo esto se encuentra en el sistema educativo nacional. Es un recuento muy rápido, pido que se den varios clics para que se pueble un poquito, ya no me voy a meter en esto, pero hay una serie de variables que pueden tomarse en cuenta, estas son algunas solamente, para tratar de caracterizar las circunstancias en las cuales se encuentra el aprendizaje del niño. Comentaba yo con el doctor Robles, antes de que empezáramos, que muchos de los análisis que realizamos habitualmente para tratar de entender la relación que hay entre esas variables y los resultados educativos son artificiosas, porque depende un poco de cuáles sean las variables que escogemos para investigar junto con los aprendizajes, vamos a obtener configuraciones diferentes, ¿no? Sin embargo, seguimos insistiendo en el tema, buscamos en la literatura internacional, preguntamos a los profesores, nos acercamos al aula con diferentes tipos de metodologías, tratando de desentrañar exactamente cuáles son las cosas que hacen que una escuela sea exitosa en apoyar a los niños, y cuáles son las cosas que hacen que algunos niños, que a pesar de que tienen una gran acumulación de desventajas, logran aprender un montón. Y también que algunos niños que tienen una gran acumulación de ventajas parecen no aprovecharlas tanto. Bueno, a donde yo iba con todo esto es, el contexto es fundamental a la hora de que nosotros hablamos de las evaluaciones, pero hay que reconocer también que tenemos que ser muy cautos y que no hemos encontrado maneras correctas. Cuando me hablo de que no hemos encontrado, me refiero a mí, y no necesariamente a ustedes, pero sí a muchos de los sistemas de evaluación del mundo, ¿no? No hemos encontrado las maneras correctas de caracterizar cómo las diferentes circunstancias de los niños, de sus profesores y de sus escuelas colisionan para generar mejores o peores resultados educativos.
En todo caso, tenemos que seguirlo intentando. Y me dicen que me quedan 10 minutos, hace como 2 minutos, es que me debe quedar por 8. Vámonos avanzando, por favor. Vamos a darle una más, yo creo. Yo no entiendo exactamente qué puede haber pasado con mi presentación. Y aquí la verdad es que ni siquiera me voy a acordar qué había porque mi pantalla está pasando exactamente lo mismo. Vamos hasta una que dice algunos recursos del INE. Miren, para donde yo voy con esto es a lo siguiente. Hace falta mucha gente que le ayude al INE a comerse el pastel de los datos de muchas maneras muy diferentes. Primero, el INE genera una gran cantidad de información. Por una parte, bases de datos que pueden ser explotables por investigadores educativos. Por otra parte, información ya procesada que puede ser muy aprovechada por profesores, por investigadores, por tomadores de decisiones, tanto a nivel macro como a nivel micro. Y quisiera yo caracterizar algunas de estas cosas que están ahí. Entonces vamos dando clics, por favor. Primero que nada quisiera yo mencionar el Panorama Educativo de México, del que no diría mucho porque el doctor Roberto lo va a mencionar, pero que es un documento que compendia grandes cantidades de información de lo que sabemos de nuestro sistema educativo nacional anualmente, que tiene mucho sentido que sea un punto de partida para la revisión de cualquier persona que esté interesada en el asunto de educación. Luego, otro de los recursos importantes que tenemos son los informes de recursos, procesos y resultados educativos que el INE da cada cierto tiempo. Todos los informes que nosotros hacemos y que son para consumo público se encuentran en nuestra página web de manera gratuita en formatos PDF, así que no existe absolutamente ningún pretexto para no entrar a mirarlos. Luego, además de esto, quiero comentar sobre uno más, por favor. El explorador Scale, que es una herramienta que está pensada sobre todo para la reflexión de profesores y de investigadores que ya están metidos más bien en el asunto de cuáles son los aprendizajes que se están logrando y cuáles son los aprendizajes que no se están logrando. Este explorador Scale detalla muy cuidadosamente cuáles son las áreas curriculares que nosotros evaluamos y además da información sobre en qué medida estas áreas curriculares son dominadas o no por diferentes grupos de estudiantes. Uno más, por favor. Además de esto, hay materiales para apoyar a la práctica educativa, que es una colección que llamamos MAPE por las siglas de materiales para apoyar a la práctica educativa, y también tenemos otros materiales que se llaman PISA en el aula y PISA para profesores, en donde se trata de caracterizar la información que podemos obtener a veces de las pruebas y de otros desarrollos y que pueden ser de utilidad para los profesores en el aula directamente, ¿no? A mí me gustan mucho algunos de los MAPE que he revisado que tratan de vincular los resultados más bajos que encontramos en alguna de las asignaturas y en algunos de los grados, y entonces a partir de ahí decir qué es lo que los alumnos tendrían que buscar comprender mejor y cómo los profesores pueden apoyarles para tratar de comprender mejor esas cosas. No tenemos unos mapes exhaustivos que miden cada uno de los temas en donde la cosa está complicada, pero sí creo que hay un esfuerzo importante por vincular resultados educativos con cosas que puede hacer el profesor en el aula para comprender mejor el currículum y para aprovechar mejor las oportunidades de aprendizaje. Y finalmente, uno más, por favor. Quisiera hablarles también de las bases de datos para la investigación educativa que tenemos en el instituto y que están muy fáciles de obtener. Si le damos otro clic, por favor. Esta es la página web del instituto como era hasta hoy en la mañana. Yo quiero creer que no ha cambiado muchísimo. Las dos pestañas que se ven a la mitad de la pantalla no están habitualmente, más que si ustedes ponen su puntero sobre donde dice base de datos. Está muy chiquito, pero está justo arriba del primer rectángulo azul. Cuando ustedes dicen bases de datos, despliega una serie de proyectos que tiene el instituto y ustedes escogen alguno de ellos y muestran cuáles son los años para los cuales se cuenta con bases de datos. Cuando hablamos de bases de datos, estamos hablando del microdato. Tenemos el dato individuo por individuo, aunque como nosotros trabajamos, al menos estos de Scale y los de PISA son con muestras, no son reconocibles los individuos, ni hace falta que sean reconocibles para el tipo de trabajo que se puede hacer con ellos. Lo que se tiene que hacer con ello es una idea nada más, ¿no? ¿Cómo le sonaría a que gente que se está doctorando en evaluación educativa o en educación en la entidad
examine estas bases de datos y las interrogue con respecto a lo estatal. Que en vez de tomar las bases de datos nacionales, donde a lo mejor ya hay informes de resultados y demás, extraiga solamente el cachito estatal y trate de interrogar esa base, tomando en cuenta el contexto y tomando en cuenta las preguntas que son importantes de manera más estatal, de manera más cercana, ¿no? Yo creo que quien hiciera eso puede darle una devolución que le parezca interesante a las autoridades del Estado, y son cosas que el INE nunca va a poder hacer. Estas bases de datos, no les quiero mentir, requieren cierto tratamiento especial, pero tanto las bases de datos de PISA como las de Escale están en un formato que es el que utiliza PISA de manera estándar, y muchos de los métodos que se pueden utilizar para interrogar esas bases se encuentran en un material que, si le damos clic, se llama PISA Data Analysis Manual, y que es gratuito. Si ustedes buscan así en Google, inmediatamente llegan a una liga donde está este libro gordote. Lo que yo quería decirles al final es que tenemos que darnos cuenta que nadamos en información, que el INE va a seguir produciendo información de diferentes maneras. Ahorita tanto las pruebas enlace como Escale, ustedes lo saben, están en una fase de revisión por parte de personas externas al instituto, pero se va a buscar manera de que siga habiendo información relevante y rica, enriquecida con la parte contextual, para que pueda ser aprovechada. Sin embargo, tenemos que mirarla sin ponerla en un lugar muy elevado y allá lejos de nosotros, sino más bien tratando de acercarla y tratando de ver qué significa para convertirla en hechos que nos ayuden a la mejora. Eso es lo que les quería decir. Les agradezco mucho su paciencia. Muchas gracias por su atención, y espero que esta presentación de alguna manera les provea un contexto histórico de dónde provienen estas mejoras, en qué lugares, cuándo salen, cómo salen, etc. Cuando me invitaron a compartir experiencias, me hice la pregunta: si estuviese sentado del otro lado del podio, ¿qué me gustaría escuchar? Bueno, si soy docente, me gustaría escuchar cuáles son los retos, y me gustaría escuchar también algo de optimismo. No todo está mal, es digamos, una nueva forma de trabajar, o una forma que ha estado allá de trabajar. Eso me gustaría escuchar. Equípame para que yo pueda ser exitoso. Sencillo. Si yo fuera un administrador, un líder educativo, me gustaría escuchar cómo pudiese yo utilizar la información de tal manera que yo pueda apoyar a mis docentes, pueda apoyar a mis líderes estatales y a su vez a mis líderes nacionales en algo que es muy importante, que es la mejora. Si yo fuese un ciudadano, me imagino que debieran haber aquí, me gustaría escuchar que todo va a salir bien en México. Me gustaría saber que todos los estudiantes van a tener las mismas oportunidades, y que si algún día me retiro, me jubilo, no voy a tener ningún problema, porque la siguiente generación fue preparada con la calidad necesaria para tener trabajos altamente remunerados que con sus impuestos puedan mantener mis retiros. Es lo que me gustaría escuchar. En ese contexto, digamos, voy a estar presentando algunos de los retos y algunas de las soluciones que pienso que pongo en la tabla para su discusión. Seguro, ustedes lo han notado, han habido presentaciones de la Universidad Católica de Chile, han habido presentaciones por parte de mis colegas en la mesa, por parte de otros ponentes acerca de lo que México está haciendo. La evaluación basada en estándares está transformando la educación, ¿ok? Está transformando, no está cambiando caprichosamente. Transformando significa que hay un plan, hay un proceso y hay una meta. Está transformando la manera como se enseña en el aula, la manera como se supervisa la práctica docente, etc. En otras maneras, está intentando profesionalizarla.
vimos ejemplos de los retos que se encuentran en el sistema de Chile. Escuchamos algunos de los retos en la parte de certificación de profesores que se encuentra actualmente trabajando en México. ¿Okay? Y les puedo platicar de algunos de los retos que se encuentran en Australia, en China, en Israel, en Suecia, pero me voy a centrar un poco más en los retos que se encuentran en los Estados Unidos. Para entender los retos de la mejora educativa en los Estados Unidos, tenemos que entender cuál es el propósito de esta mejora. En los años 2001, la reforma educativa denominada que ningún niño se quede rezagado, no child left behind, se firma y autoriza como ley. Por ejemplo, aquí selecciono dos. Por ejemplo, el estado de Illinois participa, como todos los estados, y el estado de Alabama, desarrollando sus sistemas, en este caso de pruebas de gran escala, para responder a la necesidad de construir un sistema de rendición de cuentas. El principio era muy sencillo, es muy sencillo, lo voy a explicar más adelante. Aquí tengo las siglas del sistema estatal de evaluación del logro del desempeño, que se llama ISET, en el estado de Illinois, y aquí tengo las siglas que describen el sistema de medición de rendición de cuentas que se denomina el ARM para los estados de Alabama. Dentro de estos paquetes hay un número grande de pruebas, debido a que la iniciativa es buscar rendir cuentas para todos los estudiantes. Entonces hay una gama, hay una diversidad de estudiantes. Hay estudiantes que tienen necesidades de educación especial. Este sistema de pruebas no cumple el servicio para esta población. Existen pruebas, digamos, especiales. Para el estado de Illinois se denomina la prueba IAAA, Illinois Alternate Assessment. Lo mismo para el estado de Alabama. Bueno, el objetivo de esta presentación es el describir retos y oportunidades y proponer algunas alternativas. Si el contexto, como lo he mencionado, es el contexto vamos a entender el contexto primero de la rendición de cuentas, denominado que ningún niño se quede rezagado. En esta perspectiva, la idea era sencilla. Si definimos estándares de contenidos y desempeños y establecemos las reglas de juego, podemos hacer muchas cosas. Suena brillante. Si sabemos qué son los estándares de contenidos, aquellas representaciones o enunciados conductuales, verbales, que nos permite entender qué es lo que el niño o la niña debe de conocer, saber con respecto a áreas del conocimiento. Debido a la manera como se definió en CLB, los estados tenían la libertad de definir sus propios estándares de contenido. No lo hicieron de manera caprichosa, involucraron docentes como se está involucrando, expertos, áreas en el área de medición tenían el apoyo del gobierno federal, etc. Y plantearon sus estándares de contenido, plantearon sus estándares de desempeño en términos de las capacidades que el estudiante debiera de tener para encontrarse en un nivel de desempeño dado. Por ley, hay una ley que explica que requiere la definición de 4 niveles de desempeño por lo menos. Por ejemplo,
por debajo de lo básico, satisfactorio y excelente. Definieron con procedimientos la manera de cómo concretizar todas esas descripciones de conducta que van asociados con cada estándar de desempeño a un puntaje que posteriormente se aplica en una escala para clasificar y obtener el porcentaje de estudiantes que se encuentran en cada uno de esos niveles. La ley pedía que se elaborasen informes para reportar o proveer información acerca del desempeño en estos exámenes a gran escala. Estos informes eran desagregados a través de subpoblaciones de interés, niños, niñas, estudiantes masculinos, femeninos, estudiantes por diferentes grupos étnicos y raciales, estudiantes con niveles socioeconómicos diferentes de manera externa. La idea era que una vez la información estuviese presente, se iba a detectar la brecha. Se iba a poder entender qué diferencia, cuánta brecha hay entre niños y niñas, cuántas brechas hay entre estas diferentes subpoblaciones, y una vez identificada la brecha, venía la intervención. ¿Okay? Suena lógico. Los exámenes fueron limitados a las áreas de lectura, matemáticas y ciencias para los grados del tercero al octavo y del 10º al 12º. Ciencias fue optativa, no era necesario administrarla a través de los grados, sino en algunos de los grados en particular. Estados, como era a nivel de estado, eso era lo que mandaba la ley. Los estados decidieron en algunas ocasiones, por ejemplo, el estado de Virginia decidió incluir la medición de ciencias sociales y escritura también como parte. Otros estados decidieron, además de desarrollar sus pruebas a nivel de estado, continuar utilizando pruebas que fueron estandarizadas nacionalmente. Por ejemplo, el caso del estado de Alabama utilizaba el ARM, the Alabama Reading and Mathematics Test, en conjunción con la prueba Stanford. Básicamente querían obtener mediciones que era lo que estaba sucediendo a nivel de estado, pero manteniendo igual una perspectiva a nivel nacional. El propósito era rendición de cuentas y mejora educativa. Se sobreentiende, el presupuesto federal se asigna para la mejora. Existe ley que dice, bueno, hay que demostrar, tener una rendición de cuentas de para qué se hizo, cómo se utilizó este dinero y qué beneficios están obteniendo los que pagan impuestos por usar estos dineros en mejora. Se sobreentiende que tiene que haber una rendición de cuentas. Y la parte de la mejora no era muy clara al principio, el sentido de la declaración de que esto va a permitir para mejorar lo que sucede en el aula no era muy clara. Iba más que nada a la parte de rendición de cuentas. Ok, lecciones aprendidas. Ya tuvimos casi 12, 15, sí, aproximadamente 13 años, 13, 14 años experimentando con este modelo. Y lo que hemos aprendido es lo siguiente: los estándares que establecimos, los estándares de contenidos, traían una visión corta. Eran estándares que definían qué era lo que se requería para aprender, por ejemplo, a leer, a escribir, matemáticas, ciencias, etc. Pero la visión corta resulta en que el sistema permitía predecir, entre otras cosas, si los estudiantes pasaban de un nivel a otro. El sistema no hablaba mucho acerca de estándares internacionales. El sistema hablaba de rigor. El rigor estaba bien representado, pero sin tomar en cuenta currículos internacionales que fuesen más rigurosos. La otra visión corta era que los resultados iban a ser utilizados para saber si el maestro de tercer grado o el de cuarto grado
pudiesen utilizar o si había alguna mejora o no. Pero la pregunta fundamental no es si el estudiante va a ser exitoso entre el tercero y el cuarto año. Si yo estuviese sentado del lado de ustedes como padres, la pregunta para mí sería, ¿el estudiante va a ser exitoso en la universidad o no? Tenemos que tener una visión. ¿Por qué? Bueno, después del ablandamiento económico en los Estados Unidos, sale la propuesta de mejora, en donde hay aproximadamente 3 millones de puestos, de trabajos que están relacionados con el área de STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, 3 millones, y que requiere de competencias altas. Son puestos de altos pagos, altos mandados, y se requiere de una competencia alta para los estudiantes. Para responder de esa manera no podemos continuar con un currículo local. Tenemos que tener una competitividad mundial, tenemos que recobrar el liderazgo en matemáticas, en lectura y en ciencias. El examen de fin de curso resultó ser ineficiente o insuficiente. Hemos escuchado a través de este coloquio que una prueba no es suficiente, y después de tantos años un examen no resulta ser suficiente. Otro aspecto que aprendimos es el uso de los formatos de reactivos. Limitó la evaluación de los estándares. Recuerden que estábamos en el 2001, en el 2000. Recuerden que la tecnología se estaba incorporando todavía a los salones de clase. Recuerden que la mayoría de las pruebas eran administradas en el formato de lápiz y papel. Eso limita bastante. Pruebas de pericia en un formato de lápiz y papel, ok, va a ser un poco difícil de defender. La idea de utilizar al principio, había programas que se utilizaban los formatos de reactivos tradicionales. Reactivo de respuesta múltiple, reactivo de respuesta abierta. ¿Por qué? Es demasiado costoso. El reactivo de respuesta múltiple es eficiente, sin embargo tiene la crítica de que no mide las destrezas o habilidades de pensamiento profundas que se puede medir a través de un reactivo de respuesta abierta como si fuese un ensayo. ¿Cómo medimos escritura con un reactivo de respuesta abierta? ¿Cómo medimos comprensión auditiva? ¿Cómo medimos la habilidad de comunicarse verbalmente? ¿Cómo medimos con esos reactivos? Sí, podemos tomar mediciones indirectas y la tecnología nos estaba limitando, pero era el momento histórico donde los formatos nos limitó. La definición del progreso anual dominó nuestro esfuerzo. Los números nos convencieron. Le dimos importancia a los números y a las definiciones de cómo veíamos el progreso. El progreso lo vimos muy simple. El progreso lo vimos como una transformación entre un estado a otro que tiene una relación biunívoca con un modelo lineal. Simplemente las tasas de crecimiento que se esperaban para las escuelas, se denomina el crecimiento anual de la escuela, fueron establecidas con un modelo de base y la predicción de que ese sistema iba a estar creciendo a una determinada tasa de cambio. Las tasas de cambio que se eligieron fueron aproximadamente del 5%. Los estados dijeron, tengo aproximadamente el 50% de mis estudiantes que se encuentran debajo de la categoría de lo que es aceptable por el estándar. ¿Ok? En 10 años, ¿ok?, a un 5% puedo mover a todos mis estudiantes al otro lado del punteo de corte. Ese era el plan, sencillo. 5% cada año
empiezo con 50, al año 1 tengo 60, al año 2 tengo 70, y así sucesivamente, hasta que cumpla con la ley que era que todos los niños estuviesen al nivel de desempeño del estándar. No se cumplió. Es un modelo muy limitado que nos dominó. Ok, aprendimos las lecciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a establecer estándares que tienen una visión rigurosa, se denominan como los estándares comunes, como core standards. En vez de que los estados desarrollen sus propios estándares, hay un estándar, no quiero denominar nacional, pero hay un estándar que fue consensado. Este estándar refleja lo que están haciendo esos países que estuvieron en la parte superior de la presentación anterior, ¿sí? China, Taiwán, Corea, etc. ¿Qué tipo de estándares rigurosos? ¿Qué están aprendiendo en matemáticas? ¿En qué momento empiezan a entender la noción, por ejemplo, de la multiplicación? La empiezan a entender cuando están en el segundo grado, en el tercer grado. Si estaban en el tercer grado, ¿cómo la estamos haciendo en el pasado en los Estados Unidos? La estamos haciendo al cuarto grado, al tercero, al segundo, ajustarlo, tomar en cuenta las recomendaciones de los cuerpos técnicos también. Están los consejos, el Consejo Nacional para la Enseñanza de las Matemáticas, está la Fundación o el Consejo de Ciencias, equivalente al Consejo de Ciencias y Tecnologías para el aspecto de ciencias. Están todos los grupos académicos que proporcionaban también sus retroalimentaciones y los docentes. Este trabajo se empezó aproximadamente en el 2009. Ya los estándares han sido implementados. El estándar considera el éxito universitario o trae también el éxito laboral para aquellos estudiantes que no deseen ir a la universidad, sino que deseen integrarse a un mercado laboral. Gracias. El examen al final del curso se va a suplementar con pruebas diagnósticas y formativas. Se adoptan innovaciones psicométricas, nuevos formatos de reactivos que permiten el uso de la tecnología, simulaciones computarizadas, exámenes adaptativos, modelos cognitivos y demás. Y se empieza a separar la evaluación docente de la evaluación del alumno. ¿Okay? Ok, veamos algunos de los retos en las áreas de indicadores. Para este análisis tomo tres indicadores para evaluar un indicador. Primero es el uso, segundo es la validez y el tercero costo. Costo es un aspecto que no se habla, pero es muy importante. En este caso, veamos el primer reto, continúo apuntando allá. Veamos el primer reto. Se administran pruebas a gran escala o en gran escala y se generan informes. Este informe por ley se debe enviar a diferentes usuarios. Por ejemplo, aquí tenemos el informe del alumno y el aula escolar. Típicamente este informe menciona el rendimiento académico, trae una serie de puntajes, puede ser el puntaje total, puede ser el puntaje dividido por áreas, por secciones, por objetivos, lo que sea. Pueden ser puntuaciones crudas, transformadas y puntuaciones de logro, por ejemplo, los niveles de desempeño. Puede ser que se interprete de manera de norma, que se interprete de manera de criterio. El reto que para el educador que presentan estos reportes es el tremendo uso de la demanda cognitiva que requieren estos. Segundo, la validez
no está documentada. Y la voy a explicar rápidamente. El costo es alto. Por ejemplo, no obstante que el docente recibe un informe, existe una etapa que el docente tiene que, digamos, procesar de tal manera que puedan bajar el informe de ese número a esa práctica docente. Por ejemplo, es aproximadamente 320 horas, considerando un aula con 20 alumnos, aproximadamente 4 horas de análisis de reporte del alumno, 2 educadores, porque está la idea de que el maestro del tercer año, la prueba lleva el tercer año, se administra, y el de cuarto año la va a mirar los resultados, y el de tercer año también mira los resultados, o sea, es doble. Y son 2 áreas pensando que fueran matemáticas y lectura. Por cada grado son 320 horas por aula. No sé cuántas aulas hay en el estado de Yucatán, pero suponiendo de que hubiesen 500 aulas, son aproximadamente 170,000 horas, horas personal que se están utilizando para el uso de estos. Veamos el reto. Utilizo la palabra organismo evaluador como cualquier entidad evaluativa. O sea, puede ser una entidad privada, una entidad pública, puede ser una entidad incorporada a una secretaría, etc. Recibe, procesa e informa. El informe pasa al educador, el educador lo utiliza, pero esta es la parte que requiere un tremendo análisis cognitivo. Va a localizar el informe, va a leer y lo va a anotar, va a hacer anotaciones, va a analizar los reactivos que fueron contestados positivamente de los contestados negativamente, y va a sintetizar un modelo del estudiante, luego va a sintetizar un modelo del reactivo, luego va a inferir hipótesis entre el estudiante y el reactivo, va a repetir el proceso con otros reactivos, porque la prueba no trae un solo reactivo, va a repetir va a evaluar el modelo, va a repetir los pasos, ya cuando termina, toma el siguiente estudiante, y luego toma el siguiente estudiante, y esto está sucediendo simultáneamente cuando el docente utiliza y trata de hacer uso de esos reportes. La idea es que el docente sea capaz de, literalmente, de extraer esos patrones para mejorar la enseñanza en el aula, su enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes. Tremenda tarea cognitiva. Oportunidad. ¿Qué oportunidad? Primero, vamos a encontrar un proceso, vamos a formular un proceso que disminuya la carga cognitiva del procesamiento. En otras palabras, no pienso, no planeo utilizar 170,000 horas para hacer algo que pudo haber sido hecho antes. Yo quiero que esas 170,000 horas el maestro las utilice realmente para lo que fue preparado para hacer. Planear su instrucción, corregir deficiencias en el aprendizaje, seleccionar sus métodos de enseñanza, etc. Capacitarse, etc. Quiero también, la oportunidad es que, por ejemplo, la validez de este proceso sea construida por el organismo evaluador. Las competencias de la evaluación están en el organismo evaluador, sobre todo para esta producción de pruebas en gran escala, entendiéndose por organismo evaluador, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pudiese ser cualquiera de las compañías que proporcionan los servicios a los estados, o en el caso de otros contextos, pues el organismo evaluador. El costo, bajo. De hecho, bajo, literalmente es cero.
¿Qué es lo que necesitamos hacer? El ejemplo de la mejora. El organismo agarra y continúa procesando. ¿Ok? Genera el informe 1. Sí, el informe tradicional que recibe cuántas buenas, cuántas malas en esta área, te lo compara con tu salón de clase, con tus colegas, con la nación, con lo que quieras. Es simplemente un ejercicio cibernético el de producir eso. Lo continúa, procesa. Ahora, aquí, en vez de que procese 2 ocurra al final, cuando se le envía, va a ocurrir al principio. Va a ocurrir como parte del trabajo del organismo evaluador de procesar esta información de tal manera que si lo requiere genere un segundo informe o infiltre esa información al primer informe. Ahora, ¿qué es lo que va a tener que hacer el organismo evaluador? Primero, va a tener que definir su modelo de desempeño. ¿Sí? El organismo evaluador va a definir cuáles son el modelo de desempeño que va a estar utilizando en sus algoritmos para satisfacer la necesidad, de alguna manera para hacer lo que haría el maestro, de no presentarle ese informe. Va a construir un modelo de evidencia que le permite establecer una correspondencia entre los datos, o sea, las puntuaciones, los vectores de respuestas y los conocimientos declarados en el modelo, y con base en eso va a elegir los reactivos o el formato de reactivos que satisfagan esas condiciones. Él genera, informa 1, que era el informe original, inicial, se le es pasado, el maestro lo puede usar como una autoevaluación. Lo uso como una autoevaluación. Y el informe 2 puede ser utilizado para corregir sus sistemas de enseñanza, aprendizaje y planificar la enseñanza-aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula. Voy a requerir 2 diapositivas para terminar. Veamos el informe. Ese es, digamos, lo mero básico. Estos informes pueden ser desarrollados de múltiples maneras, pero aquí tenemos el caso de un modelo cognitivo. Tenemos un informe basado en un modelo cognitivo. Tenemos las competencias que están siendo delimitadas. Por ejemplo, trae los prerequisitos. Aquí tomé un ejemplo. Puede ser un texto simple. ¿Cómo entiende usted el texto simple? Comprensión de resolución de problemas. El texto complejo. Estos modelos pueden ser manipulados para obtener una granularidad fina, al grado de que si yo fuese un maestro, alguien me pudiese decir ¿qué exactamente está pasando con este estudiante en sus conocimientos, en sus habilidades y en sus destrezas. O sea, no está acarreando o regrupando cuando hace la multiplicación. O sea, con estos modelos es fácil de establecerlo. Podemos ver aquí que el docente recibe un perfil en donde las competencias están clasificadas. Él puede ver, bueno, esta franja es insegura, qué fue lo que hice bien, qué es lo que este estudiante necesita reforzar, cómo lo necesita reforzar en términos de conectados a un modelo. Veamos, quisiera, para el caso del líder escolar, es un proceso similar. Me siento muy mal porque me estoy excediendo del tiempo. Es muy parecido. El indicador es el porcentaje, es la proporción de estudiantes que caen en cada uno de los niveles. El líder escolar se encuentra con, por ejemplo, en el 2009 fueron 44, en el 2010 fueron 45, subimos un puntito. Ok, o sea, aritméticamente es correcto, se subió un puntito. Sin embargo, el docente, el líder educativo, pudiera cometer el error de interpretar que ese puntito se subió por la intervención de la mejora educativa, cuando en realidad hay una multiplicidad de incertidumbres en ese proceso.
la muestra, medición y clasificación, equiparación y otros errores que son considerados. Nuestra experiencia nos indica que esta cantidad de errores es equivalente a un 11%. En otras maneras, si yo fuese a detectar algo de mejora educativa en nuestra experiencia, el cambio de un año a otro en términos porcentuales debe ser de por lo menos 11%, es decir, mover el 11% de los estudiantes de un nivel a otro. Voy a concluir rápidamente con esto. Hay retos para los líderes educativos. Nuevamente, localizar de EDANA, tienen que calcular el indicador. Si va y utiliza el indicador para desarrollar e implementar y evaluar, va a estar interpretando que todo el cambio en esos porcentajes se debe a la mejora de la educativa cuando sabemos que hay incertidumbres. Bueno, uno va a proponer un modelo, debe implementar el modelo, aplicar el modelo, evaluar el modelo, hacer todo eso. Ahora, la oportunidad es, vamos a incorporar las incertidumbres de tal manera de que los administradores o líderes educativos tengan esto. Recuerden, esto no se va a usar para evaluar al docente. Ya separamos lo que es la evaluación docente de la evaluación del estudiante. Esto va a ser para entender la mejora. Bueno, la mejora es simple. Vamos a equipar al líder educativo con esa información, de tal manera que él no lo tenga que hacer. Porque si lo hace, va a ser costoso. Si lo hace, no vamos a poder documentar la validez, ¿okay?, del proceso que siga. Y va a terminar haciendo una cosa para la cual su perfil profesional no fue desarrollado. El organismo evaluador puede desarrollar un modelo de intervención y capturar los modelos de errores de tal manera que cuando se reporten estos informes en un modelo mejorado, el líder los utilice para desarrollar, implementar y evaluar sus procesos de mejora. Quisiera concluir con un comentario. La mejora es una responsabilidad compartida. No es una responsabilidad solamente del evaluador, del centro de evaluador, del organismo evaluador, ni es una responsabilidad solita del maestro, ni del líder educativo. Es un diálogo, es una conversación, es un sueño, es ponernos de acuerdo para un viaje que vamos a iniciar. Queremos tener un viaje agradable, vamos a poner las reglas del juego, vamos a entenderlo, vamos a prepararnos. Los organismos evaluadores son responsables de la calidad de los instrumentos, son los que dictan cómo se deben usar los instrumentos. El educador es responsable de utilizar los resultados con base a cómo el organismo evaluador los concibió, no más, no menos. Si quiere desviarse, puede tomar el teléfono, llamar a su centro de evaluación, consultarlo con ellos y obtener la asesoría. Es una responsabilidad compartida por el líder escolar de igual manera. Puede utilizar los resultados para planear, implementar y evaluar. Mientras más colaboración existan entre estos tres, no quisiera denominar silos, pero dentro de estas tres áreas, las oportunidades de desarrollar indicadores que sean de un fácil uso, que sean válidos y que tengan un costo razonable, incrementarán. Muchas gracias y pido disculpas por esto. Parte de los lineamientos que me dieron para venir con ustedes es de que hablara de nuestro trabajo, que hablara de algo que pudiéramos compartir, alguna reflexión, algún reto, y aunque el panel no es exactamente lo que hacemos, que es evaluación del logro educativo a través de indicadores, en realidad tomamos eso y lo incorporamos en el sistema de indicadores que desarrolla el instituto. Ese sistema de indicadores lo venimos desarrollando desde 2003, muchos años en educación básica, recientemente, algunos años atrás, en educación media superior. Adelante, por favor.
¿Pueden ayudarme, por favor? Bien, lo que voy a presentar es el reporte que anualmente hacemos del avance que tenemos del sistema de indicadores educativos, que anualmente lo actualizamos y vamos generando indicadores no tan continuamente como probablemente debiéramos. Cada indicador resulta de una investigación que nos lleva a veces un par de años y entonces el ritmo de inclusión de nuevos indicadores no es tan veloz. Todo es el equipo que hace indicadores en el instituto. Adelante, por favor. Y la exposición de los indicadores tiene estas secciones. Tiene una primera sección donde están los datos más básicos de nuestro sistema: alumnos, escuelas, docentes, un poco los volúmenes, su distribución espacial por tamaño de localidad, por condiciones de marginación. Luego vienen 5 secciones donde están los indicadores propiamente dichos: contexto social, agentes de recursos, acceso y trayectoria, procesos y gestión, resultados educativos. El avance de esos apartados es desigual. En algunos indicadores tenemos muchos indicadores, que es por ejemplo la parte de contexto. Hay menos resultados o indicadores, perdón, en la parte de procesos, y parte deriva no solo de la falta de información, sino la falta de acuerdos profundos sobre los rasgos, si acaso los hubiera, ¿verdad? Los rasgos definitivos, las variables centrales que iluminarían los procesos educativos en las aulas, en las escuelas, en las supervisiones, ¿dónde? ¿Verdad? Entonces, estamos trabajando en esta área y seguramente nos vamos a beneficiar de todo el trabajo que están haciendo las nuevas áreas del instituto. Eso lo podrán consultar en el panorama. Y observen ustedes que para el grupo 18 a 24 la asistencia a la escuela a cualquier grado disminuye drásticamente. Naturalmente aquí hay un efecto de que parte de ellos ya terminó sus estudios, ¿verdad? Pero si uno quita esos efectos, quita esas y hace algunos cálculos más finos, en realidad la situación es terrible. Muchos de estos jóvenes de 18 a 24 no han completado la educación secundaria ni media superior, y que no estén yendo a la escuela es una mala noticia, lo cual refuerza la idea de que los niños deberían estar en la escuela a las edades apropiadas. Cuando ya se es joven, los economistas dicen el costo de oportunidad aumenta, probablemente las responsabilidades aumenten, probablemente los jóvenes pues ya son más autónomos y creen tener la razón, entonces ya no le hacen caso a los papás, etcétera, ¿verdad? Muchas circunstancias que dificultan que después el Estado pueda cumplir la obligación de proveerles de educación secundaria y media superior obligatorias. Adelante, por favor. Algo que se ha documentado extensamente, no solo nosotros, la ventaja es que nosotros lo hacemos sistemáticamente sobre una serie de indicadores y estadísticas que permiten ver la evolución, es que nuestro país es un país desigual, es un país donde el origen social importa, y la buena noticia al analizar esos datos de manera histórica es que esa desigualdad está disminuyendo, ¿no? El único problema es que la disminución es muy lenta. Adelante. En la parte de agentes y recursos, también es otra de las áreas que no hemos desarrollado totalmente. Parte del trabajo que hemos hecho es describir, ¿verdad?, a los agentes educativos, a los actores educativos, a los docentes, a los directores, cómo son las escuelas. Con la información disponible sí podemos decir la disponibilidad de recursos tecnológicos en las escuelas, cuánto gasta el Estado en la educación básica y media superior. Y bueno, alguien que pueda acercarse a ver estos indicadores, algunos de ellos son muy sencillos, son muy directos. A diferencia de Chile, digamos, todavía nuestro sistema, bueno, es una opinión, ¿verdad?
todavía no es tan maduro nuestro sistema, no es tan completo, está centrado en el sistema, no está centrado en escuelas, no tenemos información muy robusta de los procesos escolares y entonces no podemos hacer indicadores compuestos de escuela, incluso ni compuestos del sistema todavía, ¿verdad? Porque todavía nos falta conocer mucho sobre los estados, sobre la provisión de infraestructura, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, adelante, por favor. Y bueno, aquí simplemente una característica de los chicos, ¿verdad? Una característica de los chicos donde de un rasgo, de una situación que viven ellos. Yo casi, aunque soy matemático, casi evito la palabra variable, ya cada día la estoy evitando un poquito. Uno de los rasgos, una de las es la escolaridad de la madre, que está asociada a varias situaciones que pueden no solo apoyar la escolarización del niño, sino fomentar el uso del lenguaje, la riqueza verbal, el vocabulario, y con ello dotar a los chicos de un acervo más rico para enfrentar los procesos de escolarización. Todo el mundo se pone de acuerdo aquí, le llaman de distintas formas, le llaman capital cultural, le llaman ¿no? Y yo simplemente, bueno, aquí nosotros lo ponemos como, conociendo todo eso, rescatamos este indicador, y ustedes observen cómo en los cursos comunitarios, solamente 29 de cada 100 madres de esos chicos que asisten a ese tipo de servicio educativo tienen la secundaria completa, en contraste con el urbano público, que son 64 de cada 100, o la parte privada, que tiene 81 de cada 100, ¿no? Entonces nuestro sistema escolar se enfrenta a esta situación, tiene que idear, ustedes maestros tienen que, ¿verdad?, ayudar a resolver este problema, ¿verdad? ¿No? Los que tienen mayor logro, pues están de este lado, cuentan con mayores recursos, no solo equipamientos, sino también el acervo con que disponen los chicos es una mayor posibilita, ¿verdad?, el proceso de educación y escolarización. Adelante, por favor. Estos barras ahí todas apiñonadas, lo único que describen es un conjunto de características de las educadoras. Y lo que aquí se ha dicho, digamos de manera muy breve, lo que les puedo decir es que los cursos comunitarios, las escuelas indígenas, tienen las educadoras más jóvenes y las que tienen menos experiencia. Y incluso no solo nuestros docentes en esas escuelas pequeñas, en esas escuelas multigrado, no solo tienen que luchar, ¿verdad?, contra las situaciones adversas, no solo como mencionaba a mis colegas anteriores del tema de la desnutrición probablemente, sino también de que en lugar de dedicarse exclusivamente a dar clase, no, también tienen que hacer funciones directivas, funciones de gestión, hay una proporción muy alta, y eso es parte del mensaje de estos datos. No lo repaso, leo alguno. Por ejemplo, en la parte rural pública hay casi 10 de cada 100 de las educadoras allá que están en rural pública tienen de 18 a 23 años, mientras, por ejemplo, el urbano público solamente tiene 2, ¿de acuerdo? O por ejemplo, en las rurales públicas, el 45% de ellas, 45 de cada 100, ejercen funciones directivas aparte de las propias. Ese porcentaje es un poquito menor, 35 de cada 100 en las escuelas indígenas, escolares indígenas, ¿no? En carrera magisterial, ¿no?, que es solamente una de cada 5, o en rural pública tiene carrera magisterial, ¿de acuerdo? Bueno, adelante, por favor.
hay una sección que es la de acceso y trayectoria, en donde aquí coincidimos mucho con el conocer, con la experiencia de los propios sistemas educativos, con lo que hacen los propios sistemas educativos. Los indicadores educativos surgen primero en los propios sistemas educativos, y parte de lo que ellos empiezan a reportar pues es los datos escolares, no solo las cantidades de alumnos docentes, sino las tasas de asistencia, las tasas de reprobación, etc. Esta sección, digamos, nosotros nos hemos nutrido de toda esa experiencia y hemos hecho algunos aportes pequeños. Las preguntas que guían la exposición de esta sección, algunas de ellas, por ejemplo, ¿cuántos niños y jóvenes se matriculan? ¿Cómo avanzan los alumnos a lo largo de los distintos grados y niveles educativos? ¿Cuántos alumnos de una generación escolar terminan oportunamente cada nivel educativo? ¿Cuántos alumnos de los que concluyen un determinado nivel acceden al siguiente? ¿No? Digamos, esto es muy próximo probablemente a ustedes, son datos muy, pues, que supongo que ustedes conocen muy bien. Adelante, por favor. Y aquí hay un resumen, ¿no? Hay muchas cifras y entonces voy a explicar algunas de ellas. Por ejemplo, un aspecto importante es que ya casi no está dejando de serlo porque nuestro sistema está avanzando, es saber cuántos niños se matriculan oportunamente. Este indicador, el primer estadístico que les muestro, nos dice cuántos niños de nuevo ingreso a cada nivel ingresan a la edad requerida o un año antes, ¿de acuerdo? Y entonces observen que prácticamente en primaria, y en Yucatán también, prácticamente la gran mayoría, 97 de cada 100, están ingresando oportunamente, pero en secundaria esto ya baja, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que probablemente cuando ustedes califiquen tomen en cuenta otros aspectos que las pruebas estandarizadas no toman, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso generalmente, pues esos indicadores, bien, pues en primaria, pues es más fácil que en secundaria, y todavía en ese nivel más fácil que en media superior, ¿no? Digamos, eso está bien, ese es un buen dato. Sin embargo, no refleja lo que verdaderamente saben los alumnos, ¿de acuerdo? Y ahí, digamos, ustedes son los que están promoviendo, ¿verdad? Y bueno, ustedes son responsables de este indicador. Y luego tenemos el tema de deserción. En el tema de deserción, prácticamente la deserción en primaria es muy reducida, es menos del 1%, pero es importante en el nacional, es 5.5%, y en media superior es 15%, ¿sí? Para que ustedes tengan una magnitud de la idea, no es exacto, hagan el siguiente ejercicio, o sea, tomen 100 niños en primero de secundaria, 100 niños, y luego los que llegan al segundo de secundaria van a ser 94, ¿no? Luego quítenle, y luego los que llegan al segundo, quítenle otros 5.5, y así. El efecto acumulado de estas tasas es muy alto, y comprenderán ustedes que un problema del país es la alta tasa de reprobación, de deserción en educación media superior. Adelante, por favor, que es de 15%. En procesos de gestión, ¿cuántas escuelas de educación básica todos los docentes tienen más de un grado? Adelante. Nuestro país, por estas pequeñas poblaciones dispersas, rurales, ¿qué ocasionan? Ocasionan que un docente tenga que atender a pocos niños de todos los grados, ¿verdad? O a lo mejor hay pocos maestros y estos tienen que dar más de un grado. Esas escuelas las denominamos multigrado. Bueno, pues hay un gran número de ellas en el país, ¿no? Entonces, cuando se habla de colectivo docente, tenemos que descontar, ¿no?, a las escuelas que nada más tienen un docente, que son unitarias, que son las más
la mayor proporción dentro de las escuelas de multigrado. Rápidamente, nada más, les leo aquí, en el tipo de servicio educativo indígena, la mitad de los preescolares son unitarios, más para que se den idea de qué tamaño es el problema. En Yucatán, 25.4%. 66% de las primarias de todo el país son multigrado. Yucatán, 70%. ¿No? Adelante, por favor. ¿Cuánto tiempo tengo, Andrés? ¿Ya? 2 minutos. Bueno, ya no llegué al tema de la conferencia, que son los resultados educativos. Pero ustedes, pues no sé si mostrarles una sola lámina, ¿no? A ver, adelante. Esta lámina. Esta lámina, en el panorama educativo, lo que nosotros colocamos como resultados educativos son los resultados que provienen de Scale, cuya responsabilidad la tiene Andrés. Y también colocamos los resultados que provienen de PISA, en donde el instituto tiene la responsabilidad operativa en el país. Y bueno, aquí comparamos dos resultados en preescolar y destacamos un indicador, que es como la parte baja del logro educativo, que le llamamos nivel insuficiente, ¿no? El nivel insuficiente. Aquellos chicos que no tienen las capacidades para proseguir, digamos, exitosamente. Y entre 2007 y 2011, el único cambio por tipo de servicio que se observó fue en rural pública, donde de casi 19 de cada 100 niños que estaban en rural pública en 2007, en el nivel insuficiente, pasaron a 10 niños. Y eso pues son muy buenas noticias, ¿de acuerdo? Eso son magníficas noticias. Ese movimiento provocó que en el nacional, cuando se reporta el dato nacional, haya una baja de este indicador, ¿de acuerdo? Aquí la reducción significa mejoría. Pero en la parte alta, ¿verdad? En la parte alta del logro no se detectó cambio, ¿verdad? Entonces el único cambio fue en la parte del logro insuficiente, se redujo muy bien, y lo que aumentó fue los chicos con capacidades medias, ahí aumentó un poquito, pero en la parte extrema del logro alto, ahí no se movió. Y bueno, esto es parte pues esto ilustra muy bien la dinámica de cambio en el logro educativo. Primero, no se puede cambiar inmediatamente, requiere muchos años. Segundo, son cambios graduales, ¿verdad? Son muy graduales. Y bueno, pues esto implica pues muchas preguntas, muchas reflexiones, ¿no? O sea, en el sistema educativo, digamos, todo nuestro trabajo, lo que muestra es que el país, el sistema escolar mejora, sus resultados mejoran, la desigualdad se reduce, hay cambios en el logro y esta mejora es muy reducida y necesitamos redoblar esfuerzos, necesitamos ser creativos, no podemos hacer, esto es como un mensaje de no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Con un enfoque, tenemos que cambiar de alguna manera, tenemos que pensar más profundamente para poder resolver nuestros problemas. Y aquí termino y muchas gracias por su atención. Frente de mí es de qué manera el sistema educativo le hará para poder cambiar su formato que evalúa de forma cerrada, en paréntesis, opción múltiple, forma abierta, tipo de ensayo. Yo quisiera comentar algo, el contexto en el cual presenté, el tipo de ensayo se utiliza, se ha venido utilizando desde muchos años. Es un reactivo costoso, es un reactivo en el cual el proceso de calificación es mediado por un ser humano. Eso nos queda claro, hay una persona que está evaluando la calidad. Esas personas reciben entrenamiento técnico, son monitoreadas constantemente y hay
sistemas de información para describir el comportamiento. Tenemos teorías que nos dicen cuál es la calidad de esas puntuaciones. El modelo, dependiendo del modelo psicométrico que ustedes deseen utilizar, esa calidad puede ser estudiada a través de 3 factores. Uno, cuál es la consistencia entre los calificadores, cuál es la precisión de las puntuaciones, y finalmente cómo estos evaluadores se comportan a través del tiempo. Se utilizan, son costosos. Ahora, ¿qué estamos haciendo para mejorarlo? Bueno, tenemos algoritmos que de alguna manera tratamos de simular el trabajo que realiza el ser humano y entrenar sistemas, algoritmos que lleven a cabo esos procesos de calificación, de tal medida que cuando todo el sistema de medición se mueve a un formato computarizado, las respuestas, el estudiante toma la prueba, tiene prácticas de opción múltiple, si se lo tienen respuestas de ensayos, o esas respuestas son calificadas inmediatamente, de manera válida, confiable, demostrable. O sea, son áreas de oportunidades. O sea, no lo tenemos, pero lo podemos hacer, lo podemos tener. ¿Cómo asegurar la congruencia entre los contenidos que enseñan y los que consideran en la evaluación? Hay un proceso, hay una metodología a seguir en la cual se denomina alineación. De tal manera que, por ejemplo, un organismo evaluador declara, esa prueba está midiendo esto. El sistema de rendición de cuentas a través de organismos evaluadores requiere que el organismo evaluador presente la evidencia de lo que está diciendo. El proceso de evidencia en este caso consiste en desarrollar estudios de alineación en la cual grupos de expertos en el área temática, etcétera, docentes son convocados, entrenados, y para estudiar la correspondencia que hay entre cada elemento de la prueba con cada elemento del currículo. Se pueden encontrar que la correspondencia no es 1 a 1, se puede encontrar que hay una subrepresentación del currículo debido a que el formato reactivo no permite evaluar esa capacidad. Puede haber una sobrerepresentación de áreas de contenido, etc. Puede haber también representaciones no apropiadas con respecto a la profundidad con la cual los contenidos están siendo medidos. Hay toda una metodología para evaluarla, y es un estándar que cada vez que se desarrolla una prueba que va a tener altas consecuencias, esa evidencia se desarrolle para la prueba y se ponga, dependiendo la normatividad, pero se proponga a organismos evaluadores, es decir, aquellos que evalúan al evaluador, para que estos organismos, comité de pares, si pudiéramos llamarle de esa manera, estudien y proporcionen recomendaciones para la mejora de esas documentaciones. Hay unas muy facilitas. ¿Qué opinión tengo sobre la escala de evaluación que está implementando en el estado de nivel escolar? Pues me declaro ignorante. Voy a preguntar, voy a conocer, ¿verdad? Y entonces ya podré tener opinión.
me disculpo. Voy a... Rapidísimo. Dice, en mi escuela contamos con 2 grupos de primero y secundaria, en un salón tiene 46 alumnos y en el otro 48. ¿Cree usted que aquí va a haber calidad de educación? Bueno, una respuesta primero. Vamos a entablar un diálogo. ¿Ustedes creen que el número es el determinante de la calidad? No solo, ¿verdad? No solo, porque el número es un número, no es suficiente. Tenemos escuelas multigrado que tienen 6 alumnos, o escuelas con AFE, 6, 8 alumnos. ¿Ah? Entonces, tienen problemas con la parte del logro. Japón, Corea, tuvieron grupos muy grandes, 40 y tantos, 45. Todavía creo que, no sé si Israel, recientemente 40, si es que leí mal los artículos, pero... O sea, el tema del número supone que aquí ¿cuántos estamos? Más de tantos. Sí. Entonces, y espero que algunas comunicaciones, algunas informaciones ¿verdad? Lleguen a buen destino. Entonces, ¿cuál es el problema en realidad? En realidad me parece que habría que atender las otras condiciones, como ustedes dicen, ¿verdad? Una pregunta, ¿ese grupo, esa escuela que tiene tantos alumnos, es apoyada por el sistema escolar? ¿El supervisor está atento de ellos? ¿Los ATPs están atentos de ellos? ¿Verdad? O sea, hay que ver todas las condiciones alrededor, ¿verdad? ¿De acuerdo? Digamos, por la experiencia que tenemos, es probable que sea una escuela, ¿verdad?, con carencias, etcétera, que hay que atender. Digamos, la parte que a mí me toca es señalar precisamente que hay estas situaciones en el país. Digamos, es lo que a mí me toca, ¿no? Y decir que pues faltan muchas condiciones, muchas mayores condiciones, no solo los equipamientos, sino también el apoyo que debería tener por parte de todos los agentes educativos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo atender la desigualdad del sistema educativo a partir de la evaluación? Y hay una parte que le toca a la escuela, que puede hacer la escuela, que puede hacer el sistema escolar, y la otra es que estamos inmersos en un sistema social que, no lo digo yo, está documentado ampliamente, que es un sistema de los más inequitativos junto con Chile, ¿no? Somos de los países más inequitativos en América Latina, y hay una profunda desigualdad en nuestro país, ¿no? Entonces, el sistema escolar, hagan de cuenta que es una especie de barco, es un sistema con cierta autonomía, ¿verdad? Pero está nadando en esa sociedad, ¿de acuerdo? Y en esa sociedad nos toca hacer cosas, ¿verdad? O sea, porque también ustedes conocen que hay un impacto relativo de nuestro trabajo. O sea, nosotros desde donde estamos podemos hacer algo por mejorar la situación. Probablemente no se resuelva cuando los compañeros, el doctor Álvaro, proponen que una mejor educación y el tema de las mayores habilidades, y eso nos va a aumentar la empleabilidad. Creo que sí hay formas, y creo que sí puede impactar eso. Y si ahora tenemos el tema del derecho, podemos exigir, ¿verdad?, que las autoridades también cumplan y nos acerquen los materiales, los equipamientos, los apoyos que tenemos, ¿no? Y la última, ¿cómo se interpreta los porcentajes de aprobados de libertad respecto al porcentaje nacional? ¿Qué es lo deseable? ¿Dónde queda el control de la calidad? Bueno, en realidad el tema de la aprobación es un tema que les corresponde a los docentes, a ustedes. Ustedes son los que, ¿no?, al final determinan. Yo no sé, en las escuelas de ingeniería, en clases de ingeniería, había exámenes departamentales, ¿verdad? Y entonces ahí entre todos los maestros acordamos el examen y ahí se determinaban los niveles. Naturalmente uno como maestro podía siempre hacer algo, ¿no?
Pero mi impresión, lo que yo conozco, es que la aprobación de los alumnos, pues en general depende de los maestros, de cada maestro. ¿Sí? Y lo que yo digo es que en esa valoración intervienen muchos factores, no exclusivamente la parte del logro educativo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque cuando se mide con pruebas estandarizadas, resulta que la proporción, por ejemplo, de chicos que no saben lo que deberían saber en matemáticas, que es como del 50% en secundaria, ¿verdad?, no se corresponde con las altas tasas de aprobación en secundaria. Bueno, eso es lo que... Entonces yo no creo que eso sea el control de calidad, sino digo que es una tarea que les toca a ustedes, eso va a seguir siendo siempre. El único tema es que me parece que es un mensaje por lo que ustedes deben reflexionar sobre cómo, ¿no?, mejorar eso, ¿no?, mejorar su actividad. Bueno, yo tengo también algunas preguntas que no son tan fáciles como las del doctor. Esta tiene un comentario primero y luego una pregunta. Leo ambos para ser fiel al escritor o la escritora. Dice: las pruebas estandarizadas dividen la adquisición de conocimientos y habilidades cognitivas, pero al docente desde su formación se le enseña, y ahora más en el modelo basado en competencias, que el conocimiento no es más importante y se le pide tratar estas áreas no académicas curriculares en el aula. La pregunta: ¿estaría bien juzgar la actuación del docente basándose en el aprovechamiento escolar, entendido como adquisición de saberes? Yo agradezco mucho a quien escribió esto, porque justo cuando estaban hablando quienes hablaban después de mí, me estaba lamentando de no haber echado como último, me puso muy nervioso que algunas de mis diapositivas salieran totalmente en blanco, me desbalanceé. Desde antes tenía pensado que lo último que yo quería decirles era esto, que daría respuesta a esta pregunta. ¿Y qué tiene que ver con esto? Conste que es una opinión mía, personal, creo que informada, sin embargo, no es la posición del instituto, ni tampoco la contraria es la posición del instituto. Ahorita el instituto está evaluando sus opciones. Mi posición personal, y creo que informada, es que los efectos del trabajo del profesor sobre los resultados de aprendizaje del alumno son muy, muy indirectos. Como vimos hace rato, existen un montón de elementos familiares, circunstanciales, culturales, que tienen que ver con lo que el alumno aprende. Fíjense que hay una distancia enorme entre decir que el efecto del profesor es indirecto y decir que el profesor no tiene efecto en el alumno. El profesor es un catalizador. Sin profesor y sin escuela no hay aprendizaje formal y no podemos remontar el aprendizaje de todo lo que la cultura ha acumulado durante entre 5.000 y 8.000 años para que cada individuo tenga cantidades razonables de esa acumulación. Sin escuela no podríamos. Si no hacemos escuela en 30 años nos regresamos a la edad de piedra y perdemos 8.000 años de acumulación de conocimientos y habilidades. Entonces los profesores tienen gran importancia y sabemos que son los mediadores principales del aprendizaje formal. Sin embargo, ¿de qué manera cada profesor individual causa un impacto en cada aprendizaje del alumno? Probablemente tendríamos que tener una cantidad inmensa de datos con los que no contamos y tendríamos que tener métodos de distinción de en qué medida cada una de montones de, no voy a decir variables porque no que el doctor Robles, de circunstancias influyen en el aprendizaje, y tendríamos que hacer modelos altamente sofisticados durante muchos años para determinar exactamente de qué manera influyó este profesor en qué aprendizaje de este alumno. Y por estas razones, creo yo, y lo diría como una posición personal, que los resultados de los alumnos tienen que tener un lugar, si acaso, muy secundario en la valoración de los docentes, y más bien observar muy directamente, tan directamente como sea posible, lo que los docentes llevan a cabo, comprender qué es lo que ellos saben hacer y qué es lo que hacen. Tenemos muchos mejores elementos, pienso yo, para valorar su trabajo, pero como les digo, es algo personal. Ahora tengo otra pregunta que es corta, lo cual no la hace menos difícil.
Dice, ¿qué va a pasar con el enlace? ¿Cuándo vuelve? Bueno, ustedes saben, tanto la página web del instituto como la prensa lo ha mencionado, que el instituto desde finales del 2013 empezó un trabajo con especialistas externos e independientes de análisis tanto de las pruebas enlace como Excalibur. Son dos pruebas que tienen propósitos diferentes, pero las dos son pruebas nacionales y las dos pruebas están en este momento siendo valoradas. Cuando estos resultados, cuando este estudio se termine, se va a valorar en qué medida se deben de incorporar características que tuvieron cada una de estas dos pruebas en pruebas nacionales, digamos, no sé si llamarles más actuales o las que van a salir ahora. Tendríamos que tener los elementos que han sido acierto de ambas pruebas incorporados en un nuevo esquema y tratar de evitar los elementos que no han sido aciertos. Nosotros cuando hemos platicado con profesores y cuando hemos estado en estos foros con investigadores y profesores, nos damos cuenta de que Enlace ha cubierto un montón de funciones y ha servido para un montón de cosas para las que nosotros, por ejemplo, no nos imaginábamos. Hace unos días, en otro foro muy distinto, donde había profesores de educación indígena, uno de ellos decía, nosotros no sabemos hacer pruebas de ese tipo. Nosotros observamos cómo hacen las cosas nuestros alumnos de otra manera muy diferente. Y conocer esas pruebas nos sirve, las coleccionamos, las utilizamos de otras maneras en nuestra aula, tratamos de aplicar esos reactivos. Yo creo que el profesor me estaba diciendo que estas pruebas sean mejores que las que ellos hacen en su aula, o que las maneras en que ellos conocen a sus alumnos. Sabemos que las evaluaciones estandarizadas no sustituyen de ninguna manera a la evaluación formativa, que es mucho, muy superior que la evaluación estandarizada que se puede hacer a nivel nacional o estatal. Sin embargo, este profesor reconocía que había un interés de los grupos en los que él está por conocer este tipo de pruebas y por utilizarlos, por tener esas herramientas a mano. Esa no se nos había ocurrido a nosotros, pero también es una posibilidad. Bueno, el punto es para responder muy rápidamente a la pregunta, el próximo año, como ha anunciado la presidenta de nuestro instituto, Silvia Schmelkes, y también otros miembros de la Junta de Gobierno, habrá un esquema de evaluación diferente a los anteriores, pero que busca tener las mejores características de ambos y evitar en la medida de lo posible los problemas de ambos sistemas. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Todavía aguantan los 10 minutos que nos faltan? Bueno, que dijo que no está obligado a quedarse acá. ¿Cuándo y de qué manera han considerado incluir en las evaluaciones estandarizadas a los alumnos con necesidades educativas especiales? Fíjense, este problema, decidí poner esta pregunta muy cercana a las primeras porque me parece que es una pregunta muy relevante. Las evaluaciones estandarizadas que tenemos en el país son de dos tipos. Tenemos evaluaciones estandarizadas que se aplican a grandes muestras de alumnos y en donde lo que importa es conocer el resultado global. No damos resultado alumno por alumno, ni siquiera escuela por escuela. Y es una visión como impresionista, ¿no?, de lo que sucede en el sistema educativo nacional. La intención de estas evaluaciones no es retroalimentar al docente directamente, sino retroalimentar al sistema en su conjunto, a los tomadores de decisiones de política educativa. Pone la respuesta cuando él dice cuál es la que le parece que es la respuesta correcta, y otros dispositivos del mismo tipo, pero lo cierto es que estamos muy cortos a ese respecto. Al instituto le está interesando descubrir cuáles son las mejores prácticas en el mundo a este respecto, pero todavía no hemos llegado a conclusiones. Yo quisiera decirles que tan pronto como tengamos una reflexión completa, seguramente vamos a empezar a incorporar esas prácticas para que estos alumnos con necesidades especiales sean tomados en cuenta en las evaluaciones. No es un problema sencillo como ustedes podrán imaginar. Leo una más. Dadas las condiciones, de acuerdo a los resultados expuestos, una de las funciones que debiera tener la evaluación es la de predecir las posibilidades de seguir aprendiendo que pueden llegar a tener los alumnos. De acuerdo con la experiencia vivida, ¿cuáles serían los enfoques, elementos y muestras que permitirían construir indicadores que den información útil para la toma de decisiones y la mejora? Pues esta es la gran pregunta.
la verdad, ¿no? ¿Cuál es la información que le puede resultar más útil al sistema, pero luego también a los subsistemas y a los colectivos escolares, a los profesores, a los alumnos y a sus padres, ¿no? Seguramente hay una gama amplia de información que puede ser de utilidad, pero todavía no tenemos exactamente determinada cuál es la que es más útil y cuál es la que es menos útil. Lo que yo les decía hace rato, y es mi perspectiva real, es que mucho no hemos logrado encontrar la información útil al sistema o no la hemos logrado colocar de manera que realmente sea aprovechable. Una reflexión que hizo el doctor Arce, que me parece valiosa, es que una de dos, o le damos herramientas a los profesores para que puedan hacer análisis completos de la información que se les está devolviendo, o hacemos sobreanálisis de esa información para darla mucho más decantada, mucho más explícitamente ligada a conclusiones y acciones de mejora. Podría haber un debate con respecto a cuál de las dos posturas puede ser la más valiosa, pero lo que es cierto es que estamos fallando, y no solamente el Instituto, ni solamente la Secretaría de Educación Nacional, ni tampoco algún ejercicio aislado. En general en el mundo, los que hacemos evaluación de gran escala estamos fallando en dar información que sea suficientemente significativa a nivel de aula como para ser aprovechable en la mejora. Eso es uno de los grandes temas. Está a debate, me encantaría poder decirles que hay que hacerle así, así, así y así, pero hoy no puedo. Cuando me vuelvan a invitar, en unos pocos años, yo espero poder llegar y decirles así, así, así y así. Ya se acabó el tiempo que están diciendo, están amenazando además de muerte, entonces,